Como ya lo mencionaron, mi nombre es Nelson Mesías, yo soy de la provincia de Santo Domingo, del Cantón La Concordia, básicamente. Para mí es un grato honor poder compartir con ustedes dentro de esta Semana del Conocimiento en Ingeniería Ambiental con la temática de recursos hídricos, todo lo que es gestión del agua. Pues como ya lo mencionaron, yo cursé una maestría en la Universidad de Girona, en España, donde actualmente, luego de retornar al Ecuador y volver nuevamente, estoy cursando el doctorado en lo que es ciencia y tecnología de los recursos hídricos. Como es conocido por todos, hemos atravesado por situaciones muy difíciles tanto en el Ecuador como en todos los países del mundo. Especialmente hemos visto un cambio de estacional muy drástico, ¿no? Entonces, eso nos lleva a plantearnos muchas situaciones ante la adversidad, ante lo que ocurre, la escasez y los problemas de tanto de índole ambiental como de los recursos hídricos puntualmente, es donde los gobiernos, la academia, los grupos ecologistas y la sociedad en sí ha reaccionado o busca reaccionar. Tal vez unos de una mejor manera, otros van en camino, en proceso. Entonces, la finalidad con la cual quisiera hoy participar es compartirles algunas de las tecnologías que actualmente se llevan a cabo en España para la gestión de los recursos hídricos y planteándolo no solamente desde un punto de vista que es algo que solo pasa en España, sino que también se pueda replicar en el Ecuador, dado que tenemos el personal, tenemos muchas veces limitaciones, tal vez de índole económico, pero ya vamos viendo un poco de ideas y más vinculándonos con la academia, con la investigación a nivel local y con el intelecto y el contingente humano de nuestros ingenieros ambientales y demás personas que están capacitadas para poder llevar a cabo lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a seguir, no sin antes darle las gracias a cada uno de los organizadores del Colegio de Ingenieros Ambientales de la sede de Santo Domingo por la invitación. Investigar es ver lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Entonces, esta frase con la que quisiera aperturar como tal, la presentación, es la que nos lleva a reflexionar. Muchas de las veces vemos la investigación como no está tan desarrollada en nuestro Ecuador, en nuestro país, lo vemos como algo muy lejano. Lo vemos como algo que no, eso solo lo hacen los países del primer mundo. ¿No? Actualmente estamos viendo que muchas universidades están yendo en pos, están planteándose estas tecnologías y demás de las que vamos a hablar, incluso otras. Entonces nos da esas pautas, nos da esas directrices para nosotros también poder interactuar en base a estas líneas. La investigación no va aislada de la parte práctica, todo lo contrario. Se requiere una investigación previa, se requieren datos, se requieren pruebas, ensayos para luego llevar a la práctica y poder ejecutar proyectos, ejecutar tecnologías que puedan ayudar y beneficiar en cuanto a la preservación de nuestros recursos hídricos. Para nadie es un secreto ahora, a nivel mundial, estamos padeciendo por situaciones muy drásticas en cuanto al cambio climático. Por ejemplo, esta noticia de septiembre del 2023, que es un fiel reflejo de lo que actualmente se vive en España, se tiene que el continente europeo no es ajeno a estos cambios climáticos y creo yo que en mayor parte lo sufren, lo viven dado a sus condiciones ambientales y todo el entorno que en sí conlleva. El territorio español en un 14,6% está en emergencia por escasez del agua y un 27,4% adicional en alerta. Entonces estos datos ya empiezan a preocupar y es algo que usualmente ocurre acá y veremos más adelante qué es lo que apunta al lado a que el país, la academia y demás grupos se hayan dedicado a investigar y estudiar y prevenir esto y mitigar también los efectos del cambio climático. Cataluña, que es la comunidad autónoma en la que me encuentro, está a vísperas de declarar emergencia con los embalses. Los embalses son los reservorios de agua que ellos tienen para poder suministrar el agua y luego potabilizarla y distribuirla. Entonces, estos embalses han llegado a los históricos más drásticos como tal, deteniendo una reserva de apenas el 16% de su capacidad, cosa que no se había visto antes.
Entonces, están planteando hacer mini trasvases, entre otros, de formas prioritarias para poder ayudar especialmente al sector agrícola, dado que se requieren unas 5.000 hectáreas que ser atendidas usualmente. Entonces, esto como parte de la emergencia climática, lo que estamos viendo, las situaciones que no son ajenas a lo que pasa en el resto del mundo. ¿Y quién no está viviendo en Ecuador esta situación tan drástica como las sequías? Gracias a Dios, ahora creo que está lloviendo, según me comentan, y ya algo se está mitigando, pero hasta unas semanas atrás, pues la situación era muy adversa, ¿no? Una histórica sequía en el Amazonas causa apagones en Ecuador. Ecuador resonando en medios internacionales como este medio alemán. Medios locales también nos plantean cómo la sequía no se ha visto de tal magnitud en décadas. Entonces todo se ha paralizado. Esta fotografía del lado derecho es del Río Negro como tal, que se lo tiene, en la cual tiene su menor nivel ocurrido en 120 años. Entonces, esto no solo afecta a las comunidades aledañas, el suministro de agua, afecta al turismo, afecta a la pesca y demás, incluso al suministro de medicinas. O sea, sabemos que el agua es vital para todo. Entonces, todo esto, sumado a las muchas cosas que estamos padeciendo, contaminación, problemas de cambio climático, despilfarro de los recursos y demás, ha conllevado a que se planteen ciertas políticas a nivel nacional, hablo a nivel de España, para hacerle frente a estos efectos adversos. Entonces, claro. Un punto muy importante y un eje que sí o sí debe estar presente es la inversión pública. Es la preocupación por parte de las autoridades. Sé que en esta semana de conocimiento estarán participando funcionarios del municipio, de más entidades, y bueno, es también la oportunidad para socializar con ellos y llegar a un diálogo, acuerdos, y también dar a conocer que hay situaciones que merecen tener prioridades. Créanme, y es muy bien conocido por todos, que las guerras a futuro y todo no serán necesariamente por el oro, la plata o cualquiera de estos metales preciados o el mismo petróleo. ¿Sí? Se habla mucho de que las guerras van a ser por agua, por la escasez que se está teniendo. El ser humano puede vivir prácticamente indispensablemente de muchas cosas, menos del agua. El agua es vida y es importante y hemos estado viendo los efectos adversos que se han venido conllevando con ello. A nivel de España, como tal, el gobierno ha planteado una inversión muy fuerte. Sí, ustedes me dirán, esa inversión no se puede aplicar en Ecuador porque es muy alta, ¿no? Estoy dando a conocer las líneas transversales, las líneas en cuanto al actuar de los gobiernos para impulsar políticas e impulsar tecnologías también que ayuden al entorno. Entonces, por ejemplo, se plantea una inyección o un destino de 11.839.000 millones de euros, miren que es muchísimo, para impulsar estos aspectos: la desalación, la reutilización y la mejora de las conducciones e infraestructuras. Y aquí viene la pregunta, si tal vez algún funcionario, alguna autoridad nos está en estos momentos también acompañando o más adelante. ¿Por qué esperar hasta tener consecuencias graves para tener que desembolsar mucho dinero cuando se sabe que tal vez de forma preventiva se puede ahorrar mucho, ¿no? A veces a tiempo es mejor y cuando dejamos pasar el tiempo, pues la inversión obviamente va a ser mayor. Miren estos ejemplos. España lo ha tenido muy presente. La desalación, y ya voy hablando un punto por punto, es clave. Gran parte de las poblaciones, las mayores ciudades de España están muy próximas al mar, pero eso no garantiza el hecho que puedan suministrar a poblaciones de interior. Entonces hay que tener muy presente eso. Entonces, una opción, una tecnología que está en auge. La reutilización, ustedes me dirán, pero eso suena como un poco descabellado. ¿Quién reutiliza agua? Y aquí se habla específicamente de agua residual, que al final es tratada, depurada y reinsertada al medio. Es una de las tecnologías en la cual España, dadas las condiciones que tiene, pues se ha visto obligada a desarrollarlas y asimismo a tener presente esto, tener un gran auge.
Las mejoras de conducciones e infraestructuras de regulación. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Es muy conocido, al menos en Santo Domingo. Un tiempo, 7 años trabajé en el Ministerio del Ambiente, en la oficina de Santo Domingo, y pues era muy palpable al rodear la ciudad, al salir, a hacer inspecciones y todo, de que más de una vez había problemas de fugas. Más de una vez había una situación que el agua se estaba yendo por horas, ¿sí? Entonces, esto por malas conexiones, daños en las infraestructuras, y bueno, ustedes conocen la realidad de su ciudad, de su entorno y donde se encuentran. Entonces, es muy importante poder corregir estos fallos, dado que si hay escasez del recurso, hay que optimizar. Hay que optimizarlo, hay que usarlo racionalmente y con mucha prudencia también poder ahorrar, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos claves en los cuales el gobierno de España pues está impulsándose y está invirtiendo mucho. Y ya vamos a ver que van hacia la automatización, hacia emplear tecnologías innovadoras, de emplear mucho el tema de inteligencia artificial y demás otros temas para justamente ya automatizar y regular y tener el control de una manera más eficaz. Asimismo, hay un proyecto, bueno, son varios proyectos estratégicos para recuperación y transformación económica. Sus siglas son PERTE, ustedes pueden también consultarlo. Y una de las líneas que tiene uno de los ejes es la digitalización del agua. Entonces, esto de la digitalización del agua es una tecnología reciente que lo que busca es impulsar la automatización, que se pueda tener un control, un avance cualitativo en la gestión del agua referente a las sequías. Entonces, ya voy a hablar un poco de eso y voy a presentar unos ejemplos puntuales para que ustedes lo puedan conocer. Entonces, tal vez en nuestro medio, en nuestro entorno, no es muy habitual hablar de desalación, ¿no? Tal vez lo escuchamos, creo que en Ecuador, si no estoy mal, creo que hay una planta, no estoy muy seguro, pero ya en países como Chile, que son países vecinos y todo, ya están planteando esas tecnologías porque están viendo la escasez. El agua, como sabemos, el agua dulce es muy escasa y en nuestros entornos se le suma la contaminación y es peor aún, se le hace menos accesible. Cada vez se tiene que recurrir a más fuentes, se tiene que recurrir a mayor inversión para procesos de potabilización y tratamientos. Entonces, todo eso conlleva gasto. Yo me encuentro elaborando en la Universidad de Girona en un grupo de investigación que se llama LEQUIA. Este grupo de investigación busca innovar, como dice ahí, ecoinnovación ambiental y soluciones. Entonces, referente a esto, ¿no? El poder impulsar proyectos. Hay una ventaja muy grande que el Ecuador no la tiene aún, es que España, al formar parte de la Unión Europea, tiene mucho apoyo, mucho financiamiento de todos los países miembros. Entonces, todos los países miembros es como que comparten un fondo en común, destinan dinero y hacen convocatorias para proyectos innovadores y se los financian. En el Ecuador, una década atrás aproximadamente, hubo un proyecto similar que igual financiaba. Me acuerdo que se llamaba Incubadora de Ideas, ¿sí? Era de la CENESID. Y bueno, esperemos que se puedan impulsar con el nuevo gobierno proyectos de esto, pero para que sepan y podamos también nosotros motivarnos, porque muchas de las veces nos falta la motivación. Nos falta esa confianza en nosotros mismos como para poder enfocarnos en estas áreas. Muchas de las veces, como ingenieros ambientales o afines, lo que buscamos es ocupar una plaza. En tener una plaza en el sector público, en cualquier trabajo normal, todo el mundo necesita trabajar, pero queremos, o sea, trabajar en cosas puntuales, en algo que ya está hecho. Entonces, el poder innovar, el poder trabajar junto a la academia, al menos si hay empresas que también están involucradas, poder auspiciar tesis, trabajos de investigación, poder abrir sus puertas para que los estudiantes de las carreras de ingeniería ambiental puedan hacer allí sus trabajos, sus tesis de grado, como le llamamos en Ecuador, y puedan también impulsar este tipo de tecnologías, que a la larga va a tener un beneficio a las empresas. Entonces, no es un trabajo aislado. Siempre se trabaja de la mano del gobierno,
de la mano de las empresas privadas y de la mano de la academia y la ciudadanía. No pueden estar aislados en todos estos procesos. No es que solo la universidad va a investigar y les delegamos a ellos todo. No. Cada uno de los actores es partícipe y es clave en cada uno de estos procesos. Este proyecto llamado Osmo for Life es un proyecto que busca, y ya está cerrando incluso, dar 4 vidas a las membranas osmóticas con procesos de reciclaje innovadores. Entonces, el proceso de ósmosis, pues bueno, lo que busca hacer pasar es el agua que tiene algunos contaminantes o no está apta del todo para poder pasarla por un filtro, por presión y todo, y poder tener el agua en mejores condiciones, un agua filtrada. Y en la superficie, pues de la membrana que se llama, por el lugar que se atraviesa, como son tan pequeños los poros, pues lo que hace es retener ciertos contaminantes o sustancias indeseables. Entonces, eso para tener una idea general del proceso. Yo sé que tal vez muchos ya la conocen a profundidad, pero la planteamos aquí para que la tengan presente. Entonces, miren, por ejemplo, estos proyectos. Yo les pongo ahí el nombre, ustedes lo pueden anotar, pueden ir a buscar en el navegador o incluso el enlace que está en la parte inferior. No sé si luego puedo hacer llegar las diapositivas, no hay ningún problema, para que ustedes también puedan conocer un poco de qué se tratan estos proyectos. Están abiertos al público. Lo que están comentando allí es básicamente la utilidad, lo que quieren hacer. Todo empieza planteando un problema. Claro, es una tecnología innovadora. Incluso recuerdo, no por hacerlo publicidad a nadie, pero en Santo Domingo, hablando de la realidad, el proceso de ósmosis se lo lleva, por ejemplo, en el complejo ambiental, específicamente en el área de tratamiento de lixiviados. Entonces, para que tengan una idea, si algún momento quieren visitar algo referente al tema, pues lo tienen allí. Y no sé si alguien del municipio aquí pueda corroborarlo. Cada vez la empresa que lo opera, e incluso en, en este caso con responsabilidad de los trabajadores del municipio, de los técnicos, tienen que hacer una renovación de los filtros, porque los filtros se van saturando, van ya colapsando, su vida útil va llegando al punto y pues tienen que disponerlos en la mayoría de las veces en vertederos, como le llamamos acá en España, o rellenos sanitarios, porque ya no se puede hacer más, ya no filtran como se quisiera, por decirlo en otras palabras. Entonces, eso a nivel mundial se estima que hasta el 2025, a partir del 2025, pues más de 2 millones de membranas de ósmosis inversa acabarán en los vertederos cada año. Entonces, eso es la realidad local en España. Entonces, imagínense sumando a todo el mundo y a todos los lugares donde se realiza. Como todo en la vida, muchas de las veces tiene una economía lineal. Esto es, como lo saben, o sea, compro, lo uso y lo desecho. O sea, es una recta, no hay mayor ciencia en eso y es el modelo tradicional en el cual se ha basado la mayoría de nuestros procesos y de nuestras actividades. Y eso es lo que ha ocasionado problemas, porque al final, pues todo termina siendo un desecho y eso satura y eso conlleva afectaciones medioambientales y demás situaciones. Entonces, proyectos como estos que buscaban mediante la academia, mediante estudios en planta piloto y demás, plantear una tecnología en la cual lo que se hace básicamente, lo digo a breves rasgos porque ustedes saben que también depende mucho de los proyectos, hay cierto tema de patentes y demás, pero por decirlo de manera general, no solamente este proyecto, lo que se busca o lo que se planteó es sumergir los módulos en algunas sustancias con ciertas concentraciones para justamente limpiarlas y darles un mayor uso, un mayor tiempo de vida. Entonces, lo que iba a parar a un vertedero, que ya las empresas a nivel local ya no les servía, ya tenían que desecharlo, pues este proyecto lo que hacía era, oye, las vas a desechar, no las deseches, dámelas a mí como proyecto, como universidad y todo para, yo voy a tratar, voy a experimentar con ellas para recuperarlas. Y así terminar haciendo un modelo de economía circular, donde ya lo que va a ser un desecho, pues lo mejoro, le doy mejores condiciones y lo vuelvo a emplear.
Entonces, este estudio, incluso hay un enlace allí, se publicó un artículo científico al respecto, y lo que concluye en su parte es que ajustando estos estándares, estas sustancias con las cuales se trata este tipo de membranas, pues llegaron a tener un menor requerimiento de energía, hasta 14 bars menos de presión de transmembrana, que es una presión muy importante al momento de operar, y un 9% más de recuperación de promedio de los 4 años anteriores. O sea, se han hecho estudios, son procesos un poco largos, y ha tenido un éxito como tal, ya que permite una reutilización directa de estos módulos y una regeneración de la membrana. Entonces, al final, ya no van al vertedero, se los utiliza más tiempo y va apuntando a lo que es economía circular. Esto como un ejemplo, ¿no? Entonces se abre el campo para que la academia también en Ecuador pueda ir planteando esto, ¿no? Esas tecnologías. Yo sé que actualmente dependemos mucho de la economía, perdón, del suministro de agua de agua dulce. Como tal, tenemos muchos ríos, tenemos todo, pero estamos viendo que cada vez se están teniendo problemas. Entonces, no es que vamos a obviar el hecho de que se tenga que recuperar el agua dulce, pero el agua de mar también es una opción para poder suministrar al menos a las poblaciones costeras, que bien sabemos que son en su gran mayoría las que más precariedad tienen en cuanto al suministro de agua potable. Entonces, hay una fuente allí. Al momento no la estamos empleando, no la estamos explotando como tal, pero podrá llegar el tiempo, entonces irnos preparando en eso, ¿no? Y poder haciéndolo. ¿Sí? Y no solamente para agua de consumo, ¿no? Si es una empresa, hay una industria en la que usted como ingeniero ambiental se encuentra ahora laborando y está viendo que tiene muchas pérdidas, que están consumiendo mucha agua y el agua ventajosamente en Ecuador todavía es barata, pero quién quita y ya por ahí vi anuncios de que iba a subir. Entonces, y esto va siempre al alza. Entonces, poder llegar a ahorrarse muchos dólares o miles de dólares por consumos mensuales a una industria es vital para su economía y más en el momento de crisis que se está atravesando como país. Entonces, poder emplear esta recuperación, estas tecnologías como tal y darle más vida útil, pues conlleva mayores beneficios muchas de las veces que el consumo tradicional. Entonces, lo dejo planteado como uno de los puntos que también se puede plantear, se puede realizar a nivel industrial. Otro tema muy importante que se habla y el gobierno español está apuntando es el tema de la reutilización de agua. Esta agua urbana como tal, que ya proviene de aguas grises, aguas negras, agua lluvia y todo lo demás, se está buscando que mediante este proyecto como tal, que se llama Clean Tour, que se elimine patógenos y microcontaminantes. Acá está mucho el auge, todavía en Ecuador se está despertando en esto, en el tema de microplásticos. Acá ya está viéndose muchas afectaciones, especialmente en la salud. Entonces, eso está conllevando a que cada vez se lo estudie más. Y hay algunos proyectos que se están realizando en esta índole, con esta temática, de poder caracterizar, de poder emplear tecnologías, metodologías para poder contrarrestar la presencia de microcontaminantes, microplásticos, o como también lo conocemos como contaminantes emergentes, también que es otra línea. ¿No? Que tiene que ver con productos que no están siendo tan regulados, como puede ser el champú, jabones y demás productos que se emplean diariamente y al final están yendo a parar a nuestros ríos y al mar. Entonces, muy importante tener en cuenta la evaluación de los riesgos potenciales de esa reutilización de agua y la complejidad que se tiene como un escenario, tanto centralizado o descentralizado, para emplear las mejores tecnologías de tratamiento. ¿Esto qué conlleva? El punto que se evalúa no solamente un tratamiento eficaz, no solamente emplear una tecnología adecuada para poder esta agua depurarla y devolverla al medio. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos un río, bueno, son 4 ríos aquí en la ciudad, pero el más tradicional, el más emblemático que pasa por el centro y todo, tiene muchos problemas de escasez. Entonces, es muy conocido que aguas de arriba hay una depuradora, o como lo conocemos en Ecuador, en nuestro contexto, planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR.
Aquí se llama EDAR, Estación Depuradora de Aguas Residuales. Entonces, ellos tratan el agua, usan tecnologías, ahora están empleando DAPNIAS, pequeños macroinvertebrados, para justamente ir consumiendo algunos contaminantes y todo lo demás, tratamientos biológicos y toda esta índole, para que esta agua en mejores condiciones, bajo los parámetros adecuados, pues sea devuelta al medio. Entonces, con esto ya uso estético, un río que realmente le da este aspecto, ¿no? Todo bajo los controles como tal. Entonces, se piensa mucho en eso. En Ecuador tenemos parques, tenemos lugares emblemáticos que llevan mucho consumo de agua. Entonces, ¿por qué no plantear una reutilización? ¿Por qué no una reutilización en las industrias? ¿Por qué no una reutilización en las viviendas? En los lugares que habitamos. Entonces, es un punto de ver un panorama mucho más allá de lo tradicional o lo preconcebido, de que tal vez decimos, no, esa agua va a oler mal, esa agua va a tener un mal aspecto, esto. Y eso por las malas experiencias de los tratamientos no tan eficaces y eficientes que tenemos en nuestro medio. Pero planteándolo de forma adecuada, pues tiene su utilidad. Vemos y cada vez esto conlleva para regar el jardín, para tema de, incluso aquí a nivel de la Unión Europea, hay un documento que se llama Marco del Agua, eh, que es la cual establece directrices y cada país adopta una política diferente para establecer límites máximos permisibles para la reutilización de agua. De lo que recuerdo, España tiene planteado el tema de reutilización para cultivos que no estén en contacto con el suelo como tal, en recargas de acuíferos, ¿sí? Muchas de las veces se nos suena como algo descabellado y todo lo demás. Uso industrial, también en el uso recreativo, campos de golf y demás donde se necesita regar en grandes cantidades. Me llama mucho la atención la industria. Sé que la mayoría de ingenieros ambientales pues optan por industrias, trabajar en una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Hay procesos en los cuales se requiere mucha agua. Hablemos de enfriadores, ¿no? A veces tenemos equipos que suministran mucha fuente de calor y necesitamos hacer un enfriamiento, entonces se utiliza agua. Entonces, esta agua como tal puede ser recuperada, regenerada de los procesos y reutilizada. Entonces, con eso estoy abaratando costos, estoy optimizando el recurso, estoy ahorrando el recurso. Entonces, vemos allí un poco la importancia y es lo que yo anhelo, ¿no? Que con esto no es que vamos a decir, vamos a montarnos una planta como tal y vamos a hacerlo. Y si lo podemos hacer mejor, o sea, nadie lo quita. Un municipio, una junta parroquial y demás que quiera optar, pues sería perfecto. Pero vamos al punto que de donde el ámbito que ustedes se encuentran laborando también es posible. También se puede llevar a cabo en primera escala, en pequeña escala, perdón. Entonces, poder profundizar en esta información con los nombres de estos proyectos, que pueden buscarlos tranquilamente en la web y todo, pues pueden inspirar, pueden llegar a tener esa información necesaria. Ahora paso un poco a la digitalización, que esto de aquí es algo como que muy en auge. Todos sabemos que estamos yendo a un mundo y ya lo estamos viviendo desde años atrás, un mundo digitalizado, un mundo en el que todo está almacenado en bases de datos, que todo está regulado con el tema de inteligencia artificial, pues está viendo mucho esta índole, ¿no? Entonces, el modelo español, a través de estos proyectos que les mencionaba de recuperación y transformación y resiliencia, tiene un apartado de digitalización del agua. Esto aún nos suena muy lejano en Ecuador. Y yo les digo porque cuando yo lo vi, que realicé el máster ya hace aproximadamente 2 años, a mí me llamó mucho la atención. Fuimos a visitar eh, unos canales de riego. Aquí, como saben, hay 4 estaciones, entonces los cultivos rotan mucho. Entonces me llamaba mucho la atención que están las típicas estructuras de conducción de riego, pero había compuertas que estaban automatizadas. Tenían sensores, tenían em, paneles solares incluso para suministrar la energía necesaria, tenían equipos de georreferenciación, geoposicionamiento, GPS, todo lo demás, y era manejado todo desde una aplicación móvil.
Entonces, ¿qué es lo que hacía básicamente? S- eh, el Big Data, que ya lo vamos a ver más adelante, que es como una macro nube donde se almacenan datos y hay mucha información, lo que hace es darnos datos puntuales, mediciones tanto meteorológicas, mediciones de consumos, horarios y demás, para poder tener una base de datos. Y no solo nos quedamos con la base de datos, sino que esta base como tal lo que hace es tomar esta información y hacer modelos predictivos. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, hay una zona de agricultores, tienen el sistema de riego, entonces a través de los datos meteorológicos y las predicciones que se hacen y todo lo demás, se sabe que las mayores horas de consumo son las siguientes y las otras no tanto. Entonces, las horas que no son de consumo o tienen bajo consumo o baja demanda, pues se cierran las compuertas y así el agua no se desperdicia. Y así se queda en un reservorio, o si hay la conducción de un río o algo para estos sistemas, pues se cierra. Entonces, esto ayuda a optimizar el cultivo. Se conoce también cuáles son las necesidades puntuales de cada uno de los tipos de cultivos, entonces no va a haber un desperdicio. Aquí se plantea mucho el microgoteo. El microgoteo, pues básicamente es una tecnología muy desarrollada en Israel, por ejemplo, que ante las sequías y todos los problemas que ellos han tenido, lo llevan aplicando por años. Entonces, acá se ha aplicado de la misma manera, básicamente puntual. Necesidades que requiere cada cultivo como tal y no en exceso. Entonces, se le suministra lo ideal, lo necesario para que el cultivo produzca como tal, se desarrolle y ya. Entonces no hay un despilfarro. Entonces, esta digitalización pues también va aplicada a usos industriales, no solamente al riego, también va al ciclo urbano del agua. Entonces, plantea reducir pérdidas en las redes de suministro de agua, ahorrar el consumo y la energía. Llegar a un punto que nuestras ciudades se conviertan en ciudades inteligentes, ciudades en las cuales se empleen tecnologías vanguardistas, se emplee estos temas de modelos predictivos, modelos de control a través de aplicaciones móviles y todo lo demás, es muy necesario. O sea, como país, considero que no podemos quedarnos atrás. Ahora tenemos un auge muy importante de talento humano que está llegando, retornando de otros lugares, que van a la academia, comparten y puedan programar, ¿no? Hacer aplicaciones y todo la demás índole. Entonces, muy necesario. Entonces, esta gestión de datos, lo que ha hecho, básicamente, la combinación analítica, o sea, todos los datos que se tiene, que se almacena en esta nube de grandes datos de información, junto a los sensores que se emplean en cada uno de los sitios y estos dispositivos que están interconectados, pues hacen que la información sea más accesible y se pueda utilizar con fines predictivos y preventivos, como les mencionaba. ¿Qué se ha logrado con eso? ¿Qué se plantea que se consiga? Un ahorro de por lo menos el 20% de agua. Y asimismo, una mayor empleabilidad de datos de un 40% de recopilación a nivel de cada plantación, de cada cultivo y de cada zona. Entonces, un punto muy importante para el agro, ¿sí? Ustedes dirán, pero como ingenieros ambientales no vemos tanto, no tenemos estas asignaturas, pues hay especializaciones, hay áreas, hay trabajos multidisciplinarios con ingenieros en software, programadores y demás que también laboran muchas de las veces en las empresas. ¿Por qué no trabajar en conjunto en algo, algo así como con sensores, un poco electrónico, un poco de esta índole? Y plantear algo así, ¿no? Entonces, como ingenieros ambientales tenemos un rol muy importante de poder salvaguardar el recurso, de poder dar ideas, plantear, nutrirnos de información de otros casos de éxito, de otros proyectos que se han realizado. Entonces, dejo planteado igual esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, España es líder en la reutilización de agua o la utilización de agua regenerada. Aquí muy importante, el mayor porcentaje del agua que se ha regenerado. El 7% de toda Europa es en España, como tal. Especialmente comunidades que sufren mucha sequía, como son Murcia, Valencia, las Islas Baleares y las Islas Canarias.
mientras que la media en toda Europa, en el resto de Europa es del 2,4%. O sea, vemos que es muy significativo el avance que ha tenido el país en cuanto a esta utilidad. Hablamos de en torno a 268 hectómetros cúbicos por año que se utilizan como fuente de agua regenerada. ¿Dónde está mayormente destinada? La agricultura, las zonas verdes, como hemos dicho, los espacios, las industrias, el alcantarillado también y otros usos como tal. Entonces, en la agricultura es muy importante. Hay un proyecto que también, bueno, me hubiera gustado proyectarlo, pero por cuestión del tiempo y también porque tengo que hablar un poco de lo que actualmente estoy realizando, es en los tratamientos secundarios. Se sabe, es muy conocido que el mayor problema es el nitrógeno y el fósforo, porque hay un gran contenido de carga orgánica y demás. Entonces se está planteando tecnologías en las cuales se depura el agua, se la trata, y no solamente eso, sino que al final del tratamiento y aplicando ciertos procesos, combinaciones, configuraciones como tal de sistemas, mediante el suministro o la ausencia de oxígeno, se está obteniendo, por ejemplo, un producto que se llama estruvita. La estruvita es un material rico en fósforo y en nitrógeno que lo que es, tiene un uso como fertilizante. Entonces, imagínense, no solo depuramos el agua con economía lineal, sino que recuperamos nutrientes, los combinamos, hacemos reacciones y todo lo demás, y al final obtenemos un producto que fomenta la fertilidad de nuestros campos, de los cultivos. Entonces, es lo que apunta a la economía circular. Y como ven, en todos estos proyectos busca estar presente. Un mes atrás, más o menos, en la universidad tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento de la inauguración de una planta piloto, que es similar a la estructura que tenemos a la derecha, en la cual se reutilizaba el agua para el lavado. El lavado, en este caso, era de prendas de vestir y demás, entonces, de esa índole. Tradicionalmente, el modelo lineal, como ya lo habíamos comentado, tomo el agua potable, que eso también es algo que todavía no se concibe. Si es tan costoso potabilizar el agua y el agua potable necesariamente debería ir al consumo humano o a nuestros cultivos por última instancia, ¿por qué la estamos destinando a la industria? Muchas de las veces como un gasto innecesario cuando hay aguas, dependiendo de la industria, que no son tan exigentes, que no necesitan un tratamiento tan exhaustivo. Pero bueno, esta agua potable, por ejemplo, tradicionalmente se emplea en una lavadora y al final agua residual. Y termina allí, ¿no? Y, y vemos luego el problema de la contaminación porque no hay plantas de tratamiento, etcétera, o colapsan y todo lo que vivimos a diario, ¿no? Es lo que ocasionaba muchas de las veces el modelo lineal. Por ejemplo, con sistemas como el que podemos ver en la pantalla en el lado derecho, lo que se hace es un modelo circular. El agua potable o el agua de suministro se emplea en la actividad, en este caso la lavadora, y esta agua de la lavadora como tal entra a un sistema de filtrado. Entra a un sistema en el cual se configura y es compacto, son pequeños. Entonces, dependiendo de la industria, se lo plantea y el agua se trata, el agua tiene sus mejores condiciones y vuelve a emplearse en el sistema de agua. Entonces, es muy innovador, es muy necesario y muy recurrente. Son alternativas así para hacerle frente a la escasez de agua. Ahora sí, les hablo un poco y ya como para ir cerrando del proyecto en el cual yo actualmente me encuentro realizando mi investigación. Este proyecto se llama Pangea. eh, Busca intensificar el proceso de bioelectroreciclaje del dióxido de carbono en productos neutros en carbono. Entonces, ¿qué es lo que se emplea? Este proyecto tiene una duración de 36 meses, empezó en el 2022. Lo que emplea son tecnologías de sistemas bioelectroquímicos. Ya les proyectaré una imagen más o menos para explicarles de qué se trata. Que lo que busca es esto, dejar de depender de las energías fósiles, buscar la descarbonización de la economía y pues centrarse en otros componentes como el etanol, mezclas de etanol acetato y demás, para poder obtener nuevas fuentes de energía, ¿no?
en este caso, reutilizar, obtener y optimizar en las industrias. Ahora, hay un eje que también es el que me involucra a mí, que son las membranas electroconductoras. Entonces, estas membranas electroconductoras como tal son las que nosotros planteamos o tenemos en los sistemas de filtración. Cuando hablamos de sistemas de filtración, pues hablamos de las fibras o módulos o membranas donde pasa el agua y todo como lo expliqué, pero con la particularidad que tienen material en su composición que es material conductor, eléctricamente activo. Hay microorganismos, como lo vemos en la imagen, que esto es más o menos de lo que me encuentro realizando e investigando. Hay microorganismos que son electroactivos. Entonces, estos microorganismos toman los contaminantes, por así decirlo, ¿no? Pongámoslo, un caso aquí en la imagen, el acetato, ¿sí? Es algo puntual que se emplea. Toma el acetato dentro de su sistema como tal, lo procesa y lo degrada. ¿Por qué? Porque se está viendo estimulado eléctricamente. Entonces se colocan ciertos componentes como son el ánodo y el cátodo, donde hay esos impulsos eléctricos y los microorganismos allí, actuando con el contaminante, empiezan a tener una mayor empiezan a degradar mejor estos productos, ¿no? Aquí lo que se da por un lado es oxidación del contaminante. Entonces, el acetato, con todo el proceso y lo demás, al final termina transformándose en dióxido de carbono. O sea, este contaminante se transforma. Y por otro lado, dentro del mismo proceso hay ciertos componentes como, por ejemplo, electrones y demás sustancias que quedan como productos de estos y estos siguen reaccionando y lo que hacen es reducir otros contaminantes. Por un lado oxida, por otro lado reduce. Entonces, esto de aquí son los sistemas bioelectroquímicos o celdas electroquímicas, como también se conocen, donde hay esta interacción. Pero también hay una parte, como les decía, las membranas, o como vemos aquí en la parte inferior, el gráfico que está en medio, son pequeños módulos en los cuales son empleados a nivel industrial para filtrar el agua allí. Entonces, hay muchos que están dedicados al área médica, o sea, tienen un potencial muy bueno para poder depurar el agua y emplearla para fines médicos. Entonces, en otros procesos y demás se combinan. Entonces, son muy pequeños, son muy compactos y filtran una cantidad enorme de agua porque tienen una área superficial enorme, ¿sí? Los poros y todo lo demás. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Y a nivel escala piloto, pues lo que estamos haciendo, como los tenemos a nivel de laboratorio, ya impregnados con el material electroconductor, que en nuestro caso puede ser grafeno, óxido de grafeno o el grafeno reducido, el óxido de grafeno reducido. Entonces, se ha demostrado que son materiales conductores, los microorganismos trabajan muy bien en estas condiciones y aceleran la degradación. A diferencia de materiales que no, o de módulos de filtración que no están impregnados con estos materiales. Esto es lo que estamos trabajando. Actualmente ya llevamos 4 meses realizándolo. 4 meses en los cuales ya hemos realizado ensayos, ya tenemos algunos resultados. Entonces, bueno, parte de la investigación también es realizarlo en un periodo de 3 años, que normalmente es lo que dura un doctorado, o 4, dependiendo de los programas, para perfeccionar estas técnicas y poder llevarlas a la práctica, poder llevarlas a escalas de industrias, de agua real y todo lo demás para optimizar los procesos. Entendemos que económicamente es muy llamativo para las empresas poder emplear procesos en los cuales se abaratan costos, mis materiales duran más tiempo, me reduce el tiempo de degradación de contaminantes y todo lo demás. Eso es para cualquier empresa es llamativo. Para cualquier empresa es muy necesario. Entonces, lo que planteamos es eso, que estos módulos como tal de filtración al estar en contacto con los microorganismos y todos los demás y no se forza tanto el sistema, pues tengan una mayor vida útil. Es lo que se busca demostrar mediante la experimentación y asimismo reducir el tiempo de degradación de los contaminantes. Entonces, si por ejemplo
como industria. Ya no tengo que esperar 5 horas para que el agua se depure y todo lo demás. Tendré que esperar 1 hora. Entonces, me abarata, me baja los tiempos, me abarata costos energéticos que son muy importantes. Puedo tratar mucha más agua, mucho más volumen. Entonces, todo esto es muy necesario. Entonces, a eso vamos apuntando y esperamos ya en los próximos días, en los próximos meses ya tener más información como para poder publicar algo, poder publicar un artículo científico que pueda servir y todo lo demás para ir apuntando hacia lo que queremos, realizar pruebas pilotos ya con casos prácticos. Entonces, esto es básicamente lo que les quería compartir. Vemos y nuevamente les doy... bueno, parece que Eduardo Páez nos va a hacer una pregunta, levantó la mano. Sí, Sí, muchas gracias por la oportunidad. ¿Sí me escuchan? Ya. sí, sí, le escucho. Bueno, primero quisiera yo hacer una precisión, ¿no? La precisión es que obviamente todos los datos estadísticos de y esas cantidades enormes de inversión que hace en España, obviamente al ser países mucho más desarrollados, estamos muy pequeños y muy bajo todavía nosotros para llegar a unas inversiones de ese tipo. ¿Por qué? Por tres cosas que son la falta de inversión desde la parte gubernamental, ¿no es cierto? Y otras trabas que tenemos también en el tema de legislación. Ya, recordemos que, por ejemplo, para ahora tenemos nosotros una de las fuentes hídricas de reserva de agua, que es, por ejemplo, aquí en el Antizana, ya, que tuvo que pasar cuántos años para que la EMAP pueda tener posesión, porque eso era privado. Entonces, a eso me iba yo mi pregunta. En el caso de Ecuador, nosotros, ¿cómo es que en Ecuador tenemos ese grave problema? Porque muchas de las fuentes hídricas, muchos de los lugares accesibles, cuando uno viaja por la Amazonía, vemos cantidad de agua, vemos que brotan, pero mucho de eso está a través de terrenos, propiedades privadas. Entonces, ese es el temor aquí, que eso se esté manteniendo y cómo romper, cómo hacer ese cambio para que las fuentes hídricas y todo sea realmente a través de las normas estatales, exclusivamente el agua, o sea, no como un derecho nomás que tenemos, sino también como una protección nuestra para las fuentes hídricas. ¿Cómo hacer para eso? Ya, muy bien. Es justamente lo que lo comentaba un momento, ¿no? El tema de la gobernanza, el tema de poder interactuar. Y es muy cierto lo que usted lo menciona. Yo recuerdo que justo antes de poder eh, terminar mis labores en el Ministerio del Ambiente, estaba impulsando un proyecto en el cual era declarar áreas de protección hídrica. Entonces, las áreas de protección hídrica justamente apuntan a eso. Ya hay la figura legal, está allí en normativa, iba a salir un instructivo a nivel nacional, la verdad desconozco si lo habrán hecho, pero planteaba eso, que se pueda declarar como un área de protección porque son recargas de acuíferos, son sitios de los cuales se suministra el agua y todo lo demás. Y al declararlo, pues se brinda un rol protector donde muchas de las veces, claro, se trabaja con las personas que ya conviven allí al punto de conservar, el municipio poder comprar estas áreas, poder expropiar, poder hacer muchas de estas labores, ¿no? Entonces va apuntando a eso, ¿no? Cada vez a poder recuperar los espacios naturales que por, por sentido común deberían pertenecer al Estado, deberían ser de todos, no pueden estar siendo apropiados por alguien. Entonces, en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos de Ecuador y todo, también está el tema de las concesiones que se dan, otorgan a pequeñas comunidades y todo lo demás. Entonces, para poder controlar justamente eso, yo consideraría, de lo que viví en cuanto al área laboral y con lo que se está viendo acá, no nos conllevaría una inversión tan onerosa para hacer cosas puntuales. Por ejemplo, el tener un registro, tener digitalizado algo, tener sensores puntuales en esto, caudalímetros, puntos concretos, incluso análisis meteorológicos y demás que se puedan hacer, aforos en los ríos, pues hay personal, hay equipos, lo que falta es voluntad.
Entonces, poder invertir en eso, poder buscar financiamiento internacional. Los fondos del agua, por ejemplo, yo mencionaba y siempre y tuvimos el acercamiento con el Fondo de Agua de Quito, que es el primero de América, del mundo prácticamente, el primer fondo de agua que se creó, el cual nos asesoraban y tenían, hasta poder llegar a un punto, tenían ya un capital de más de $3 millones. Entonces, va a ese punto como la autogestión. Cada empresa que consumía de allí, pues hacía un aporte. El gobierno, cada municipio tenía su aporte de una tasa que se cobraba, por ejemplo, en el suministro de agua potable, pues pasaba a ese fondo. Entonces, a través de ese fondo se auspiciaban proyectos de investigación, se auspiciaban tecnologías, se auspiciaban capacitaciones, educación ambiental, entre otros aspectos. O sea, voy al punto de esto, que como para ir cerrando, no sé, en cuestión del tiempo, me avisan porque sé que hay otro expositor o expositora que viene después en la cual podemos contrarrestar, podemos empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, la ciudadanía es clave. Yo lo que digo siempre, como autoridades, muchas de las veces eh, no suele haber una mayor preocupación por estas temáticas, pero si la ciudadanía está allí, involucrada directamente, si la ciudadanía, los colectivos, los grupos están presionando, están brindando ideas, están atrás, allí buscando, pues hay una presión como tal que conlleva a que se actúe, ¿sí? A veces somos así, lastimosamente nuestra cultura a veces nos lleva como que tienen que alguien estar allí presionándonos para hacer las cosas. Y no debería ser así, debería ser por iniciativa, pero son modelos que se pueden emplear, hacer presión social, motivar a las autoridades para que se impulsen hacia eso. Y otro papel clave, como lo mencionaba, es la academia. O sea, las empresas podrían abrir sus puertas, decir, bueno, aquí tengo, este es mi problema, esto es lo que necesito solucionar, vamos a hacer una inversión no tan onerosa, vamos a hacer unas pruebas a escala piloto, un pequeño equipo, vamos a implementar esto, vamos a comprar materiales, si es posible, de otros lados, pues, y lo hacemos. Y empezamos por algo, se puede hacer por fases. Entonces, la realidad es esta, ¿sí? La inversión acá es mucho más amplia que la que pudiera haber en Ecuador, pero eso no conlleva a que estas tecnologías o los conceptos que se están brindando aquí se puedan aplicar a pequeña escala o puedan buscarse alternativas de esta naturaleza o enfocarse en estos puntos, profundizar, ¿sí? Es lo que anhelo que se pueda conocer a través de esto, ¿sí? De saber que a este otro lado del mundo que nos encontramos, pues se empezó igual, por un problema, por una necesidad, ha habido consecuencias muy nefastas, ha habido muchos problemas a lo largo de la historia ante la escasez del recurso y que no nos pase en Ecuador, que prevengamos, que podamos optimizar, que podamos como ciudadanía, como colectivos, como ingenieros ambientales brindar propuestas y contribuir e impulsar soluciones. Hay un eje muy fuerte que no lo mencioné por función del tiempo, pero sí, es una rama que se denomina soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones basadas en la naturaleza busca volver a lo natural, en el que jardines verticales, techos verdes, reutilización de aguas, mayor presencia de polinizadores, el tema de recirculación de agua, reciclaje del agua lluvia, infraestructuras, emplear edificios eficientes, ecoeficientes, donde el agua sea tratada allí mismo, sea reutilizada, por ejemplo, en los inodoros, bueno, un montón de cosas. Entonces yo les invito a que podamos profundizar. No nos quedemos con lo tradicional, que sí, que esto y así todo el tiempo lo han hecho, que hagamos una planta de tratamiento inmensa que ocupa hectáreas y esa es la mejor planta. No, las mejores tecnologías son compactas. Las mejores tecnologías que ahora estamos viendo son las que ocupan menos espacio, son más eficientes, son más económicas y ya. Dejémonos de los modelos tradicionales. Yo veía en Ecuador mucho el tema de lagunas de oxidación. Claro, una tecnología que en su momento funcionó, pero ya está como muy desfasada. Está ocupando mucho espacio, ha colapsado mucho, vemos que ha cambiado la naturaleza del agua, la presencia de contaminantes que ya no da más. Entonces, poder optar por sistemas compactos, pequeños, en los cuales se puede gestionar, pues abarata costos y también espacio, ¿no?
Entonces, eso para plantear. Sí, mil disculpas, no sé si ya Listo, un poco ingeniero tarde. Nelson, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que por temas de tiempo, creo si está presente el ingeniero Víctor Solís para que pueda hacer su presentación, ¿me puede escribir? Sí estoy presente, no sé si me escuchan bien. Sí, por favor, ya le doy la potestad para que pueda poner su pantalla. Muchísimas gracias, ingeniero Nelson, otra vez por su ponencia y por darnos esa información tan valiosa. Listo, muchas gracias a ustedes y cualquier novedad, cualquier duda que tengan, pues estamos predispuestos a poder ayudar. Ahí, bueno, tienen los organizadores mi contacto, si quieren puedo dejar mi correo ahí en el chat. Si quieren escribirme algo, alguna duda, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias y éxitos.